Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando ya Diálogos este Día de Reyes. Así es que, claro, para los de la tradición católica y judeo-cristiana, este es un día también de festejar, es la primera fiesta del año, diríamos así. Están con nosotros ya la doctora Natalia Sierra y el doctor César Ulloa, a quienes les hemos invitado para ver un poco las perspectivas que tiene el año 2020 en el Ecuador, si se va a transformar en un año electoral o como parecería en estos primeros días puede ser un año judicial, y de lo que haga la justicia puede o garantizarnos una estabilidad o provocar otras cosas. Así es que saludamos a Manavisión y a TV Color, con quienes compartimos parte de esta información. Muchas gracias por acompañarnos, y a nuestros amigos de la 920 AM, por supuesto, que es la base de esta programación. Buenos días. Natalia, César, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Bueno, el 2020 se inicia, Natalia, con un tema que es esto de comenzar a juzgar. 2 años y medio después del inicio de este gobierno, digamos, estos jueces, la fiscal, que es producto de unos cambios del año pasado, inician con un juicio. ¿Qué podemos esperar, así a breves rasgos, de este primer inicio? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, Francisco. Bueno, yo quisiera, antes de contestar eso, mirar un panorama un poco global, que yo estoy muy preocupada realmente, ¿no? Porque no se puede pensar nuestra sociedad como abstraída de un contexto global, porque las decisiones más pequeñas que tomemos tienen que estar de alguna manera en sintonía a dar respuestas a los desafíos actuales de la humanidad, porque si no es como que nosotros estamos muy sometidos a los temas muy coyunturales y nuestros, y no permite hacer una proyección como sociedad, y para eso tenemos que mirar lo que está pasando. Lamentablemente este año para mí empiezan con 2 hechos muy tristes para la humanidad, creo yo. Uno es la catástrofe ambiental que está viviendo Australia. Esta catástrofe ambiental no es un tema de Australia, es un tema del planeta, ¿no es cierto? Es esas predicciones que se hacían al inicio de este milenio, de este siglo, y que parecían cosas de ciencia ficción, y ya se hicieron estas predicciones, porque lo que está viviendo Australia y lo que vivió la Amazonía el año pasado ya son escenarios catastróficos. Fíjese, hay 500,000 de especies animales que han muerto, ¿no? Es decir, luego está todo este tema del conflicto nuevamente en Medio Oriente, ¿no? O sea, las potencias mundiales, en este caso Estados Unidos, me parece con una irresponsabilidad genera una especie de provocación, ¿no? Que va a implicar no a esos países, ¿no es cierto?, sino que implica a la humanidad, es decir, una amenaza de una guerra, ¿no?, que es complicada porque ya no es Estados Unidos, va a implicar a otras fuerzas. Además tenemos otras fuerzas que también tienen ahora otras posibilidades, y que en sus disputas geopolíticas, económicas, comprometen el bienestar de toda la humanidad. Entonces, digamos, en ese escenario hay que pensar cómo va a moverse el Ecuador. Nosotros, porque eso está todo conectado. ¿Y eso tiene que ver con política exterior o con una decisión de política nacional Me parece frente a lo que pasa? Tiene que ver con las dos, ¿no? ¿Cierto? Porque todo esto que estamos viendo es producto de una especie de corrupción en el proyecto humano general, una corrupción que uno puede mirar a nivel global, ¿no es cierto? Es decir, potencias, grupos que no quieren entender el tema complejo del cambio climático, del daño ambiental que se está provocando por este proyecto de muerte de este sistema, y por otro lado, corruptelas a nivel global de intereses geopolíticos, de élites políticas que también comprometen el bienestar de la humanidad. Eso no está solo ahí, sino que se reproduce. Entonces ahí podemos mirar nosotros qué pasa en el país, ¿no es cierto? En el país nosotros tenemos que, de alguna manera, los grupos, las élites dominantes a nivel político tienden a alinearse con una u otra fuerza internacional. Y para mí las dos, ¿no es cierto?, sea el eje occidental
tradicional con Norteamérica, o sea, el eje asiático, son potencias que no están pensando, creo yo, en el bienestar de la humanidad, en proyectar el futuro más humano, ¿no? Más y humano, el eje asiático le pone también a Rusia. Y, claro, Rusia, y aquí nosotros tenemos la disputa entre el eje, ¿no es cierto?, occidental, que ahora más o menos está el gobierno de Moreno, y los que pelean contra ellos visiblemente, que sería el eje del progresismo conservador. Y siempre yo pienso que ahí debe haber una fuerza, o ya se ha mostrado una fuerza autónoma de la sociedad, que de alguna manera se mostró en el paro de octubre pasado, ¿no? Una fuerza autónoma que trata de alejarse de estas dos, que realmente no son opciones para la humanidad, me parece que al final son el mismo interés corporativo de grupos que no está pensando en la sociedad. Entonces, estos juicios ahora, a mí me parece que deberían hacerse o intentar hacerse por fuera de estos conflictos de intereses de grupo por hacerse del poder de dominación. Está bien que se lo haga, pero que se lo haga en la medida de lo posible en el marco de lo que sería una justicia real, ¿no es cierto? Porque no podemos aquí, depende de quién tiene el poder, de quién tiene el gobierno, ¿no es cierto?, que comiencen a manejar la justicia. Lo que pasó en la década anterior, eso que nosotros juzgábamos, también tenemos que siempre juzgarlo. Pero o sea, usted creería entonces que hay una sospecha de que esto no está siendo bien juzgado? A mí me parece que se tiene que hacer los juicios y condenar a todas aquellas personas que sean, consideradas culpables de todo tipo de acto en contra de la sociedad. Eso tenemos del gobierno anterior, pero también de este gobierno, ¿no es cierto? Pero estamos juzgando a los que están acusados ahora. Sí, pero yo creo que siempre... Iniciar también a un proceso a yo creo que se debería iniciar, y además creo que los juicios se deben hacer de forma transparente y sin beneficio de inventario, es decir, yo saco el acto a estos otros dependiendo de cómo yo hago mis cálculos políticos. Peor aún ahora que estamos en un año que ya empieza electoral, ¿no? Preelectoral? Sí. Yo creo que ya empieza, lamentablemente, y eso nos confunde a toda la sociedad. César, bueno, ahí hay una visión, una cosa primera, no descuidarnos del ámbito internacional. Veía mucha gente que escribía en el tema de Australia que decían, ¿por qué no se ha protestado tanto ni acusado a alguien de lo que pasa en Australia? Y sí fue una campaña mucho más fuerte de lo que pasaba en el Brasil. Claro, Natalia nos recuerda esto de matar al general iraní por parte de los Estados Unidos, nada menos que en Irak, en donde hay una disputa por controlar el petróleo o el este. Muchas gracias, buenas tardes. Un cordial saludo a Natalia, de la misma manera a la audiencia que sigue con mucha atención este espacio. Antes de iniciar mi intervención, Francisco, yo quisiera expresar mi saludo, mi admiración, mi respeto a los colegas periodistas. El día de ayer fue un día de los periodistas en Ecuador, que conmemora lo que fue 10 años en donde, entre otras cosas, gracias a la prensa, pudimos tener claridad sobre el estado de situación de la corrupción, del saqueo y de la configuración de un estado delincuencial que dentro de la literatura de seguridad ahora se le tiende a llamar estado criminalizado. Entonces, mi saludo a los colegas. Me parece que nunca será suficiente todas las expresiones de gratitud por lo que hacen por la democracia en el Ecuador. Y gracias, porque a veces nosotros mismos no valoramos el trabajo hecho, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que el mundo vive una expresión de multipolaridad en donde los pesos y contrapesos son cada vez más evidentes. Y yo no me atrevo a decir que va a haber una tercera guerra mundial, porque evidentemente las tensiones que existen en cuanto al uso bélico ponen en discusión aquello que podría efectivamente desencadenar algo más grande. A mí me da la impresión que hay elementos que se configuran, como son las elecciones de los Estados Unidos, que no coinciden, sino que estaban antecedidas del impeachment, es decir, de un proceso de juicio político a Donald Trump. Y este acto podría ser usado para eso. Indudablemente. Y ahí hay una irresponsabilidad total. Y no nos debemos olvidar que los republicanos, en la época de Bush padre y de Bush hijo, quisieron tener el control de Medio Oriente, de Irak. Irak está conformado por chiitas, sunitas y kurdos. El asesinato que se produce del general en Irak, que es parte de los sunitas, y los sunitas tenían en su mayor representante a Saddam Hussein,
Claro, él era sunita, era una de su sociedad grupo, pequeña dentro de los chiitas. Entonces, lo que se puede ver es una jugada de geopolítica que pone de alguna manera a Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump en el posicionamiento del gran gendarme del mundo. Yo no creo que exista una tercera guerra mundial. No. A mí me da la impresión que son una serie de unas escaramuzas para posesionarse. Indudablemente repudiables, porque no se puede felicitar bajo ningún punto de vista estos criterios, pero que además ponen en discusión cosas como el enriquecimiento de uranio, el tema de los sistemas islamistas, de regímenes democráticos, autocráticos, fascistas versus los demócratas, una disputa eleccionaria en los Estados Unidos, pero también los pesos y contrapesos. Una China que, si bien no es un poderío bélico, pero que más bien ha colonizado el mundo desde lo que significa los préstamos, la economía, y vive en un proceso de desaceleración económica, una Unión Soviética que quiere ser siempre la respuesta a los Estados Unidos, y una Unión Europea que no termina de cuajar, sobre todo desde el Brexit y también desde lo que significa un gobierno muy débil francés de Emmanuel Macron, que además vive en protestas todo el tiempo Francia, y una Alemania que trata de sostener la Unión Europea. Entonces me parece que hay un mundo, una configuración multipolar que hace mirar que geopolíticamente estamos en un momento de bloques, de disputas que no creo que se terminen inmediatamente, que siempre será creo que ya no estamos en el mundo de los hegemones, ya no es de España, ya no es de Alemania, ya no es Francia. Creo que es un mundo de bloques que tratan de enfrentar grandes fenómenos. Indudablemente esto nos afecta, porque en un mundo de bloques lo que está en discusión es el reparto, la distribución o la convivencia del mercado, del comercio, de la circulación de productos, bienes y personas, y enfrentar grandes problemas mundiales, como es el crimen transnacional organizado, como es la narcopolítica, como es el tema ambiental, como son las pandemias, y lo que significa también la administración de recursos limitados o escasos para hacer un mundo sustentable hacia el futuro. Entonces yo creo que en el mundo sucede, y en esta parte de que usted ve multipolar, buscando, ¿tendremos que alinear o seremos capaces de que, no sé, de volver al grupo de los no alineados? Y ahí uno dice, ¿no alineados con qué? Yo creo que el grupo de los no alineados en los últimos años apostaron por un modelo contrasistémico que estaba de alguna manera sostenido por los altos precios de barril de petróleo, y eso hizo que algunos países de Medio Oriente, con algunos del socialismo del siglo XXI, que tienen una economía rentista petrolera, sostengan estas propuestas que de alguna manera no funcionaron, y no funcionaron porque nosotros vemos a los países del socialismo del siglo XXI todos con economías quebradas, en la mejor época de bonanza económica, y tampoco es que los países árabes son países con índices de desarrollo altísimos. Allí las brechas entre ricos y pobres son extremadamente insultantes. Y la falta de libertades y democracia en la zona. Entonces yo creo que el estar o no en los no alineados, me parece que eso nos habla de un discurso de los 60, de los 70, que ya no va más. No, además que no sintoniza con la sociedad de la información, el conocimiento y otro tipo de cosas. Eso nos afecta indudablemente, porque el Ecuador, si algo tiene como asignatura pendiente, es trazar una política exterior a largo plazo. El Ecuador ha tenido 3 momentos en los últimos 20 años. Un Planex que fue elaborado cuando Francisco Carrión era canciller y presentó, sobre la base de un esfuerzo colectivo, una proyección de lo que eran las relaciones internacionales del Ecuador. Y lo que el Ecuador podría necesitar según ese plan. Luego se fue al traste el Planex porque vinieron los revolucionarios del siglo XXI a decirnos que todo lo anterior no sirve y por lo tanto había que refundar absolutamente todo. Eso también se fue al tacho de la basura. Y ahora pero terminaron a los 10 años firmando el acuerdo o sumándose al acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Claro, bueno, es que además en política exterior hay 2 vertientes: la razón de Estado, es decir, que en términos bastante pragmáticos los indicadores determinan. Entonces lo usted que diría, las relaciones. ¿hay que reconstruir la política exterior? Sí, yo creo que se han hecho cosas interesantes. Creo que hay un proceso de recomponer la profesionalización del servicio exterior a través de la apertura de la Academia Diplomática.
Me parece también que se ha querido un poco descorreizar a un montón de gente que estaba ahí sin saber ni qué es las relaciones internacionales. Pero que siguen, son como Sí, algunos siguen. en la parte de representación exterior. Tiene usted nada menos que al jefe de la Casa Civil, que no era de carrera ni nada, era un funcionario de protocolo de la Cancillería, está de embajador en Guatemala, tiene como 8 o 9 funcionarios de alto nivel en la Embajada de España. Si va sumando ahí, dice, oiga, tiene como 176 personas Sí. que no tiene nada que ver con la Cancillería. Es una asignatura pendiente Ya. de Moreno, entre otras, tratar de alguna manera de crear un sistema de manejo de política exterior distinto. Y antes de Ecuador ha volver... dado pasos, pero me parece que todavía no es suficiente lo que se ha hecho. Y antes de volver a esto, decía Natalia que esta preocupación judicial, que no vaya a ser usada políticamente. Y a mí me parece, y le voy a preguntar luego a Natalia, es que cuando vuelven a hablarnos de que no sea usado políticamente, parecería que no están persiguiendo a los delincuentes, sino a los que hicieron solo política. A ver, Francisco, el Ecuador ha tenido a lo largo de su historia dos fenómenos. El uno es la judicialización de la política y el otro la partidización de la justicia. Yeah. Creo que debemos dejar de ser tibios. A veces a mí me parece que en el Ecuador tratamos de ser muy políticamente correctos y dejar de llamar a las cosas por su nombre. Si la Comisión Nacional Anticorrupción, en una aproximación muy modesta, llega a decir que hubo un saqueo solo en tema de sobreprecios, 35.000 millones de dólares. De 35.000 millones. Entonces, ¿cómo se les llaman a los que saquearon el Estado? Delincuentes, pues. ¿Cómo se les puede llamar? ¿Cómo se les tiene que decir? No entiendo. Pero Entonces, y lo que decía Natalia, pero están dejando a algunos fuera. Lo que la justicia no debería hacer es una administración selectiva. Ya. A mí me parece que una de las cosas que se puede exigir desde la sociedad, desde los sectores que estamos mirando, sin esta contaminación de ser parte de algún interés explícito o implícito, es que la madeja se comience a deshilvanar. Es decir, mirar toda la red, porque también se corre el riesgo de que al judicializar de manera selectiva, indudablemente queden gérmenes. La impunidad. Queden semillas. Y la cosecha va a ser que de aquí, en el año electoral que vamos, encontremos a mirar un conjunto de alianzas en donde aquellos que eran resentidos, los que no eran parte y los que fueron parte luego se juntan. Una de las cosas que sí me parece que es importante es que más allá de que se juzgue en derecho, es que no nos olvidemos de lo que está sucediendo en el país. Yo creo que en el Ecuador, no sé si tenemos una memoria muy frágil o somos muy cómodos en no desgastarnos analizando lo que dice sucedió. Natalia, lo inmediato nos tiene ahí al día. Por ejemplo, el tema de octubre parece que fue... Y no, yo quiero volver porque en las perspectivas complejo, ¿no? Nos anuncian que puede volver octubre, Natalia. Y en esto de nos ubicamos en el mundo, vemos el mundo y las propuestas tienen que venir entonces encadenadas a unas políticas globales, pero que van también a ser aplicadas aquí en nuestro territorio. Y esa visión. Y claro, lo de octubre que usted mencionaba, y César dice, no hay que olvidarnos, porque nos parecería que nos hemos olvidado ya. ¿Qué será? La nueva izquierda, Natalia, quiere usar nuevamente la violencia, la confrontación. ¿Eso para qué? ¿Para imponer? ¿Nunca creyeron en la democracia? A ver, Francisco, primero yo quiero... revisar todo este tema, esta discusión sobre el tema de la violencia, ¿no es cierto? Porque hay, digamos, opiniones que a mí me parecen no son del todo precisas cuando se habla de esto. Primero, en hechos como los que ocurrieron en el país en octubre y que no fue solo en el país, se dio en toda América Latina, está en Europa, por ejemplo, Francia sigue, y es más de un mes sigue, Chile sigue, ¿no es cierto? Más bien en el caso nuestro fue un tiempo corto y se paró. O sea, y hay en otras zonas del planeta. Entonces, digamos, en esos hechos hay
muchas cosas heterogéneas, muchos actores heterogéneos, entonces no se puede simplemente, digamos, definir estos hechos de una manera como muy sesgada, como que hay un solo tipo de violencia, por ejemplo, o hay un grupo que quiere sacar provecho de esto. No es así, porque si fuese así, los procesos sociales serían fáciles no solo de manejarlos, sino de pensarlos, y son hechos muy complejos. Por ejemplo, uno ve que hay un estallido social en muchos lugares del planeta. O sea, por algo será, pues, ¿no es cierto? Luego podemos ver cada hecho y decir qué actores, pero por algo será. Es decir, la sociedad no se levanta así, o sea, de repente es por una especie de demencia, ¿no? O sea, no es así. Puede haber incluso eso también. Es decir, hay un cansancio en la sociedad. Hay un cansancio porque hay una especie de presión de este sistema demasiado violenta, hay una violencia estructural que es la que nosotros deberíamos pensar para entender las otras Pero violencias. ahí le planteo una cosa, Natalia, y en estos, digamos, cuando usted ve en Chile y dice, claro, si Chile era el ejemplo, esto no funciona, pero usted dice 60 años en Cuba, 25 ya en Nicaragua, 30 el mismo. En Venezuela ya pasaron los 20, y uno dice, y ahí en cambio no se da esa violencia tan fuerte, pero sí desde los que están gobernando para callar a los que quieren. A ver, a mí me parece que tampoco, para mí, el debate no es de esta dicotomía entre aquí en América Latina el progresismo y los neoliberales, porque igual comparten muchas cosas. Tampoco me parece que el debate es entre un comunismo extraño que vuelve a aparecer, el capitalismo. No me parece que sea el debate. Me parece a mí que tanto los gobiernos progresistas cuanto los gobiernos liberales tienen en un punto la misma agenda, Francisco. La misma agenda, en un punto, porque hay muchos niveles. A nivel estructural, profundo, en lo que se conoce como la reproducción más profunda del capital, comparten. Los dos son proyectos extractivos, por ejemplo. O sea, yo no veo que hayan cambiado. En la época, por ejemplo, de Correa, ¿cuáles fueron los grupos que más ganaron en este país? Los bancos. Ahora veo que todos los impuestos están entregados, el cobro a los bancos con comisión, totalmente. Ahora en Quito. Antes se podía pagar en el municipio, ahora están entregados. Entonces, fíjese, hay un nivel estructural que es un fortalecimiento por distintas vías del propio capitalismo, y es el sistema capitalista el que está presionando a la sociedad. Por eso hay manifestaciones en Venezuela. Quizás podemos verlas, ¿no? Hay muchas manifestaciones, porque las manifestaciones en Venezuela no han sido tranquilas, prácticamente es una población que está movilizada todo el tiempo. Hay movilizaciones en Nicaragua, ¿no es cierto?, en contra, y también hay movilizaciones en contra de los gobiernos abiertamente neoliberales. Es decir, el problema es una especie de protesta social en contra de un sistema. ¿Pero qué es ideológico eso o no? Es que no es solo ideológico, es ya real. Fíjese, si nosotros tomemos el caso de Chile, ¿no es cierto?, que era supuestamente el modelo a seguir. Fíjese cómo ahí el tema de los jubilados, la precariedad de los jubilados, la precariedad del sistema de salud, cuando no es privado, es decir, los que no tienen plata no entran en el sistema. En Estados Unidos hay unos índices de pobreza, el otro día veía documentales que no salen pues así. Un nivel de pobreza en Estados Unidos, Francisco, que uno dice, ¿dónde estamos? En la idea que tiene de Estados Unidos. El estado de bienestar en Europa está cayendo, no solo en el Mediterráneo, no solo en los países latinos, también ya está llegando a la propia Alemania, ¿verdad? Es decir, tenemos el tema ecológico, fíjese todo el desastre que está provocando. Y luego vemos a las potencias, no quieren parar los procesos de emisión de gases contaminantes, no quieren parar el tema del petróleo. O sea, hay todo un desarrollo tecnológico que va a provocar más desempleo, más procesos de desempleo estructural en el mundo. Eso es la violencia profunda que genera las otras violencias. Entonces, nosotros en estos hechos que hemos tenido, fíjense, entonces decían aquí, claro, aquí los salvajes, más o menos así, ¿no?, con este discurso colonial, que han salido los indios que se vuelven al paro, que se fueron a París, ellos de infiltrados a promover la violencia. También hay hechos de violencia delincuencial, sí las hay, porque en estos momentos los saqueos son momentos en que se produce una energía que digamos, que va más allá incluso de las organizaciones que están liderando. O sea, pero Natalia, por ejemplo, ahí lo de la Contraloría. Hay también violencias con interés, sí. Lo de los
Sí. de las tiendas y los restaurantes. Me decía la señora Garzón de Guamaní que ella había hecho un balde con limonada, como siempre, para recibir. Le vaciaron la tienda, Natalia. Sí, yo sé, Francisco, verá, yo no quiero aclarar, yo no estoy diciendo que no haya habido. Ya. Digo primero que no hay un solo tipo de violencia. Pero ¿qué es? Ahora, es la consecuencia de esta violencia que está... Es consecuencia, en gran parte, de adentro, la mayoría es consecuencia de la violencia estructural. Entonces, el problema no es decir aquí vamos a reprimir más, sino atacar las causas estructurales que generan esa violencia. Una sociedad con mayores niveles de justicia, con mayores niveles de equidad, con mayores niveles de redistribución de la riqueza, con niveles de justicia que combata la corrupción, esta corrupción de las élites políticas, se pacifica. Nosotros todos queremos la pacificación, pero la pacificación tiene que darse resolviendo las causas estructurales de la violencia. Y si no resolvemos, Francisco, esto va a seguir y quizás en aumento y nos va a pasar un costo muy lamentable a la sociedad si es que no exigimos o nos comprometemos a ir resolviendo lo que provoca esta violencia. César, para seguir con el tema Chile también y empatar con lo de octubre, en Chile se dice que, claro, se logró un nivel de bienestar, un nivel de inserción social, una movilidad social también, pero claro, se generó un estado que genera angustias, que es el pago de la tarjeta, el pago de la seguridad social, el pago del colegio, el pago del carro del hijo, el carro de la mujer, el departamento. O sea, hay un nivel de bienestar social, pero hay unas necesidades económicas que angustian a la gente y que eso también ha provocado parte de esto. La tecnología, y yo ahí soy de los que digo, yo siempre sacrificaré la tecnología para producir con mano de obra y trabajo. Ese me parece que es ¿qué hacemos con la gente para que tenga trabajo? Bueno, si es que hay que eliminar parte de la tecnología, hay que tener un retraso, digamos, tecnológico. No hagamos casas con máquinas que ya no necesitan ni albañiles ni nada. No. Pero el trabajo dignifica más a la gente. Este modelo, que parece también se agota, el del bienestar, o necesitan más. Y ya no pueden seguir pagando, necesitan más recursos. ¿Cómo enfrentar eso y cómo sacar lo ideológico y buscar estas otras razones que no son ideológicas, sino reales? Bueno, cuando uno revisa los indicadores de conflictividad en el mundo, el mundo no ha tenido un solo día donde no se haya registrado un conflicto. Quiere decir que el conflicto es una manera que ha naturalizado la violencia como una manera de procesar las demandas. Y esto es muy es muy complicado porque la gente ya no busca otra manera que no sea la expresión exacerbada, la violencia más otras manifestaciones para demandar del Estado, de sus pares o del contexto en el cual se desarrolla una salida. Entonces este indicador es muy complejo porque nos quiere decir que en el mundo durante todo el tiempo, todos los días, en todas las épocas hay por lo menos un conflicto al día y que no se resuelve de manera pacífica. La segunda, yo creo que en el mundo está en discusión el tipo de régimen político en términos de que la gente se sienta satisfecha en la manera como establece la convivencia ciudadana. Es decir, yo creo que serán necesarios otros acuerdos sociales. Yo creo que el mundo debe replantearse los grandes acuerdos, y entre los acuerdos está cómo vivir en sociedad, pero una sociedad que busca o trata de reconfigurar otro tipo de cosas. ¿Y ahí tiene relación la democracia o no? ¿O la democracia también se agotó? Este modelo de democracia representativa que iba a buscar la participación y a través de esa participación, pero con organización. Pues. Lo que pasa es que la democracia representativa sin organizaciones ni políticas ni sociales, no solo que escoja, sino que de las tres patas tiene solo una. Bueno, aquí hay una contradicción del sistema. El sistema cada vez hipersegmentaliza más a los segmentos. ¿Esto qué significa? Que si antes teníamos generaciones de 10, entre 10 y 15 o 20 años, ahora hay microgeneraciones, de 0 a 5 años, de 6 a 10, de 11 a 15. Por lo tanto, la lógica del consumo ya no se hace a nivel generacional, ni tampoco se hace a nivel colectivo. Es decir, vivimos una sociedad fragmentada en cuanto a identificar maneras de consumo, pero también esa fragmentación nos ha llevado a no tener vasos comunicantes. Es decir,
El niño de 10 ya no sabe qué hablar con el de 15. Las el de 15 individualidades con 19. también vienen Entonces, ahí. vivimos un mundo hiperindividualizado, donde alcanzar niveles de representación, donde cada cual quiere ser su propio representante, nos hace poner en discusión qué tipo de modelo de diálogo se tiene en la sociedad. Entonces, hay un modelo sistémico económico que nos lleva a la hiperindividualidad y a rechazar una representación que no sea mi propia representación. Por otra parte, si uno mira el Latinobarómetro de las Américas, el Barómetro de las Américas, el Freedom House, cualquiera de estos indicadores, da cuenta, en el caso de América Latina, que cada vez la gente cree menos en la democracia. En el caso del Ecuador... En algunos casos no sabe qué es. Sí, en algunos casos no sabe qué es. Sí, nos dice que bueno, ¿y de qué me están Entonces, hablando? claro, la democracia, la gente no la aterriza porque tampoco la democracia es una entelequia. La democracia funciona y funciona bien cuando las instituciones satisfacen demandas, cuando los partidos intermedian entre la sociedad y el Estado, cuando los derechos no se han conculcado, es decir, la gente exige derechos pero también cumple con sus deberes. Entonces yo creo que ahí hay un agotamiento del sistema político en el sentido de revisar esos mecanismos que hacen que la sociedad converse con el Estado. Tal vez pero claro, lo que Natalia nos dice ahí es, si es que las élites no cumplen, ¿por qué pueden exigir al resto, no? Indudablemente. O sea, ¿cómo así? Hay una fatiga cívica y una desafección por la política, porque la representación no se produce en términos favorables, es decir, poca gente se siente bien representada por quien administra los recursos del Estado. Y por otra parte, el problema, el último premio Nobel de Economía ha dicho, el problema en el mundo es la concentración. No es posible que el 3 al 4% de la población tenga lo que no alcanza el 95 o el 96%. En el caso del Ecuador, el 32,1% vive en condiciones entre pobreza y extrema pobreza. Quiere decir que el 30% vive con menos de $2 al día, come una sola vez al día y prácticamente hace esfuerzos para sobrevivir, para sacar adelante. Quiere decir que 3 de cada 10 personas están insatisfechas con la manera como su vida se lleva a cabo en la cotidianidad. Entonces ahí hay un problema de distribuir no solo la riqueza, sino distribuir los ingresos, y también un tema de que la sociedad de alguna manera comienza a satisfacer algunos mínimos. Un acuerdo no se logra si no hay unos mínimos en el que todos tengamos acceso. Y una de las cosas que a mí me parece que en el mundo también nos ha llevado al caos es la corrupción galopante, ¿no? Hay denuncias transnacionales de como corrupción. Dicen, de la corrupción se lleva no sé cuánto de los presupuestos de todos los países. Entonces comenzó, incluidas las grandes potencias. Claro, recordemos que las denuncias globales de corrupción, es decir, que no afecta a un país u otro, comienza con el FIFA Gate, los casos de la FIFA, luego pasa al tema de los Panama Papers, los Paradise Papers, el tema de Odebrecht y las grandes transnacionales. Entonces, ahí hay 4 cosas que a mi modo nos hacen pensar que el mundo vive un nuevo momento, que necesita un nuevo pacto y acuerdo social y que no es exclusivo que funcionan. Claro, y no es exclusivo de los países ni en vías de desarrollo ni de los países entre comillas desarrollados. El mundo está pasando por una transición extremadamente potente, además de enfrentando cosas que no se mencionaban hace 50 o 60 años. Por ejemplo, cambio climático, por ejemplo, crimen transnacional organizado, por ejemplo, narcopolítica, por ejemplo, pandemias. Es decir, nos exponemos a nuevos riesgos, a nuevas amenazas. Un riesgo que ahora tenemos es el ciberdelito, la ciberseguridad. Es decir, y ese va transformando incluso la vida diaria de la gente. Cómo pueden atropellar a la gente vía ciberespacio, ¿no? Natalia, estos retos del mundo y en un Ecuador que a veces uno dice, sí, yo no quiero que se acelere en la tecnología el Ecuador, quiero que hagamos una parte de esfuerzo. Pero ahí nos topamos con una cosa. Yo soy de los que creía que había que elevar los combustibles. Porque cada vez que veo un bus que me lanza humo y quedo pintado y mis alergias se alteran totalmente, digo yo, alguien tiene que pagar eso, pero se va a volver los combustibles como se volvió el gas, una bandera de lucha, de reivindicación social.
Y entonces uno dice, a ver, ¿cómo es esto? Justo los ambientalistas desparramándose en las calles para defender que no se les castiga a los que consumimos combustible y usamos ese combustible. Y el gran ejemplo de un dirigente indígena que es de las élites de la dirigencia indígena, como Leonidas dice, yo tengo un tractorcito. Y nos chanta el ejemplo del tractorcito y la gente se queda enganchada con eso. Y uno se pone a pensar, dice, si el señor tiene un tractor y usa, como nos dijo en el ejemplo, todos los días usaba $20, o sea, 20 galones de diésel. ¿Qué terreno tiene o a quiénes nomás sirve? Para usar 20 galones de diésel todos los días, y ahora dijo que capaz que le tocaba usar $40, ya no solo 20. Oye, y el señor no se da cuenta cómo estas grandes fortunas han crecido en virtud de de este manejo de los hidrocarburos, ¿no? ¿Quiénes son los grandes negociantes? Eso no se dijo, pero sí nos chantaron ese ejemplo. ¿Cómo hacemos, cómo entendemos esto, o es práctica política? Pero a ver, Francisco, yo creo que, el tema de los subsidios. Es cierto que siempre se ha pedido que se focalice los subsidios para que no afecte a la gente que menos tiene, ¿no es cierto? Porque siempre las crisis económicas la terminan pagando se termina pagando los sectores más empobrecidos, y los otros que saquean al país terminan bien. Ahora, se sabe, ha habido denuncias. Yo me acuerdo que en el Consejo de Participación transitorio se hizo las denuncias más o menos de cuáles son los grupos con nombres y apellidos de quienes estaban sacando el combustible por mar. No, el combustible. Entonces no es los indígenas, no son los campesinos, son grandes grupos. Saben, el Estado sabe, el gobierno sabe. ¿Por qué no sancionan? ¿Por qué no sancionan? Entonces uno pregunta, ¿cuáles son esos grupos? ¿Quiénes están replicados en eso? Porque que no sancionan? Con tanta plata compran a todo el mundo, exacto, Natalia. Exacto, ya vamos, ¿no es cierto? Entonces, ahora... quitemos de raíces... Yo lo que digo, claro, pero quitemos de raíz, pero lo que pasa es, ¿por qué no se hizo toda una planificación antes de lanzar esto, que se lanzó hacia lo loco, una propuesta de cómo se iba a cubrir a las grandes mayorías para que no les afecte la eliminación del subsidio? Tenía que haberse planteado un programa muy minucioso de cómo nos iba a afectar, no de repente lanzar así cuando uno sabe. Fíjese, Francisco, apenas lanzado el decreto, antes de que vino el paro, ya todo estaba subiendo. ¿Quién controla la especulación en este país? ¿Y a quién afecta que de repente dicen va a subir la gasolina? Ya sube por aquí los productos, porque también no es el tema de quién pone solamente el carro, es toda la cadena de comercialización. ¿Por qué no hicieron un plan para atacar estas comercializadoras que generan problema a los consumidores y a los productores? Es decir, un plan muy bien hecho para no afectar, ¿no? Lanzan así. Obviamente iban a tener esa reacción. Luego, se puede controlar el uso del combustible, ¿no es cierto?, de los que dicen que las piscinas, que los carros. Porque ahora la misma tecnología permite... Para eso sí debería servir. Para eso debería ser, para control de los que contrabandean. Una tarjeta para control de consumo, entonces, listo. Que sea una especie de impuestos hacia arriba. ¿Por qué no plantean ese proyecto? Bueno, los que tienen este tipo de carros, los que tienen este tipo de salarios, no, los que consumen paguen, y tienen carros, que paguen lo que cuesta, paguen. ¿no es cierto? Claro. Eso es correcto, pero es que no se planteó así. Simplemente se lanzó y sin un programa que proteja a las mayorías más vulnerables de este país. Entonces, si un gobierno coherente plantea así un proyecto, no va a tener una reacción. Pero sacar así, de la noche a la mañana, sin haber consultado, conociendo que el tema de los combustibles es delicado en este país, porque al final siempre terminamos, los otros se arreglan como pueden, y los que terminan pagando son los sectores, y digo, más desfavorecidos. Hay un montón de cruces de variables que pueden hacer, y con sistemas tecnológicos para que haya impuestos. ¿Por qué no hacen impuestos diferenciados hacia arriba, Francisco? ¿Cuántas veces se ha dicho? ¿Por qué no hacen impuestos diferenciados hacia arriba? No digo solo el tema de que todos paguemos el mismo porcentaje, porque eso es incorrecto, sino que los que más tienen paguen más porcentaje. No se les topa, no se topa tema de bancos, no se topa las grandes corporaciones. ¿Por qué no? ¿Por qué no se hace políticas para las pequeñas empresas o sea, para abajo, que son los que sostienen la economía del mercado nacional? ¿Por qué no se fortalece eso? O sea, se ha dado miles de sugerencias, no quieren, porque aquí hay un problema, ¿no es cierto?, que todos sabemos y no es aquí en el mundo.
El sistema funciona por concentración de capital. Lo que pasa en el mundo, lo que dice el compañero, ¿no es cierto? Hay 26 familias dueñas de la mayor cantidad de riqueza en el mundo, Francisco, y eso se reproduce en todos los países. No, entonces hablamos de crecimiento, dicen tasas altas de crecimiento, está muy bien, pero es que ese crecimiento lo que pasa es que se acumula. Ya. No es un crecimiento. No es un crecimiento democrático, de digamos, porque la democracia no solo tiene que ver con el sistema político, claro, ¿no es cierto? La democracia es justamente eso, la equidad. Entonces yo digo, si nosotros queremos todos queremos una sociedad pacífica, porque eso busca el ser humano a pesar de que él mismo es conflictivo, justamente por eso busca. Entonces deberíamos ver los mecanismos de pacificación. Nosotros, por ejemplo, y con esto termino, ¿qué vamos a hacer cuando comience a haber ya con mucha más fuerza refugiados ambientales? ¿Qué vamos a hacer, Francisco? Hay zonas que van a comenzar a ser invivibles. ¿Dónde se va a poner esa gente? Por ejemplo, esto que ha pasado en Australia. Están en varias islas del Pacífico que ya está creciendo. El otro día veo un reportaje de una ciudad al norte de Alemania, donde las aguas ya están cubriendo las rieles del metro. Claro. Bueno, la propia Venecia, ¿verdad? ¿No? La propia Venecia. Todo... Mire, eso va a pasar. Entonces, como país, por más chiquitos que seamos, capaz que porque somos tan chiquitos y estamos más alejados podríamos organizar un tipo de perspectiva social en el contexto global, no para seguir las líneas globales, para tratar de sobrevivir en este escenario que se presenta medio catastrófico, ¿no? César, esto que nos dice Natalia, capaz que podemos aislarnos un poco, pero en este mundo globalizado va a ser difícil. Pero nos influye lo que pasa, o sea, los refugiados ambientales, pero tenemos ya unos que son como venezolanos políticos que están aquí y que tenemos que ayudar también y hay que enfrentarlos y generan unas nuevas dificultades también. Entonces, esta realidad global tiene que ver también con una planificación y decir, enfrentemos estas desigualdades, pero para eso se necesita un acuerdo. Y lo que menos se ve, y peor en este año preelectoral, va a ser un acuerdo. Yo decía, va a ser un año signado por la justicia y lo que la justicia haga puede dejarnos o pensando en que esto es posible o definitivamente que estamos fuera de una propuesta real de democracia, ¿no? Bueno, yo creo que no es un año preelectoral, es un año electoral. Porque desde febrero corre el calendario y en noviembre es inscripción de candidaturas. En el próximo mes ya corren los electoral. Tiempos, ¿sí? Yo creo que no hay que discutir la propuesta coyuntural o de 4 años de las distintas organizaciones políticas, llámese partidos y movimientos. Creo que debe haber una conciencia superior que sobre la base de encuentros, se me ocurre por la democracia, el desarrollo y la paz, pensemos un país a 2050, al 2060, al 2070, somos muy inmediatistas. Ya queremos unas respuestas pero es también las urgencias que tiene la gente. Claro, hay respuestas coyunturales, pero hay cosas también más estructurales. Y yo creo que dentro de esto el país debe tener como grandes temas de discusión. Se me ocurre, está el tema de la seguridad social, está quebrada. Una de las agendas en prioridad de la Asamblea es la seguridad social. Queremos combatir la corrupción, entonces impulsemos la ley de extinción de dominio. Está la pelota en la Asamblea. Queremos nosotros hacer grandes cambios en cuanto a lo que se refiere a una política ambiental de largo aliento, pues entonces sentémonos a conversar de aquello. No tenemos un modelo económico, no existe en el Ecuador un modelo económico. Tenemos un proceso de un capitalismo tardío, porque aquí no hay industrialización, aquí no hay industria, porque eso es un proceso de capitalismo tardío que está apalancado en un modelo rentista que ha vivido sobre la base de 3 grandes ingresos, que es el rubro de los hidrocarburos, la parte impositiva y todo lo que significa los productos de exportación no tradicionales. Además de ello no hay ingresos. No, entonces, nada más. ¿cuál es el modelo económico de discusión? Y el otro, el tema de la convivencia. En octubre salió a flote cosas que aparentemente se iban superando, que vemos, pero que vemos que no están superadas. No. Regionalismo, el clasismo, se presentó con más. El racismo, la xenofobia. Pero tampoco esto justifica bajo ningún punto de vista que se quiera procesar la insatisfacción
con un conjunto de prácticas que estaban en el manual de la guerrilla urbana del Che Guevara. Ya, pero tampoco eso me parece pero ahí que... le pueden decir, César, ¿y cómo más procesamos? Si no es haciéndole sentir la desesperación también creo, en virtud de esa confrontación. A ver, yo creo que la conquista del poder a través de la lucha armada... Eso ya no. Eso no tiene sentido en ningún lugar del mundo. O sea, eso ya no cabe, ¿no? O sea, el mejor ejemplo de que eso no funciona es lo que sucede en otros... con la violencia no resolvemos. Pero yo sí creo que debe haber generosidad de todos los sectores. Los empresarios deben tener desprendimiento, generosidad. Los políticos deben tener desprendimiento, generosidad. Pero más que desprendimiento y generosidad, compromiso con un país. Y compromiso con el país, indudablemente. Si esperamos la generosidad de los que bien tienen, un país no puede vivir de dádivas, Francisco, ¿no? Indudablemente se necesita un compromiso cívico, insisto, de largo aliento. Y que la gente que corre legítimamente por ser electa, porque además en democracia todos tienen derecho para participar, sí tienen que pasar por algunos filtros. Creo que la ciudadanía debe ser más demandante, más rigurosa, tiene que haber una veeduría más potente de demandar no solo representación, sino calidad en la propuesta y pensar cómo nosotros desde las potencialidades que tenemos como un país que no es un país rico, que está en vías de desarrollo, como un país que no ha resuelto estructuralmente muchas cosas, puede tener un respiro. El Ecuador tiene graves problemas. Tenemos en frontera un problema no resuelto por la activación de nuevo de las FARC y todos los grupos insurgentes, algunos con características terroristas. El tema de la Tenemos la inestabilidad indudablemente en el tema de Perú no resuelta. Tenemos una región insatisfecha y yo creo que el Ecuador podría de alguna manera ir trazando algunas cosas interesantes. Creo que en este año que es electoral, si bien van a haber intereses proselitistas, pero creo que la exigencia de los ciudadanos, a quienes hacen política, a quienes hacen empresa, a quienes hacemos academia, a quienes estamos en las organizaciones de la sociedad civil, es demandarnos sentarnos a la mesa. Porque además hay algo que yo todavía no comprendo como ciudadano. El de la izquierda no se quiere sentar con el de la derecha. De la izquierda no se... No, si la democracia es sentarse en discutir entre diversos, por eso yo le decía a Natalia, y no sé si... Natalia, la izquierda que usa la democracia para estar en el poder, pero no cree en la democracia, ¿eso es así? Que yo no sé, cuando me dice Francisco de la izquierda, o sea, yo creo que... O sea, de esta izquierda que se plantea y participa en la elección, llega al poder como izquierda y hace cualquier cosa, menos lo que decían que era la izquierda. Yo ahora estoy pensando hasta, no sé si disputar, yo siempre me he asumido como una persona de izquierda, no sé si seguir disputando ese membrete, porque para mí la izquierda era no un continente, no un partido, no un movimiento, no un país. La izquierda para mí es una intención humana permanente de ir mejorando sus condiciones de vida. Eso es para mí. Pero entonces se volvió más humanista más que de izquierda. Digamos, siempre fue para mí eso la izquierda, ¿verdad? O sea, nunca fue eso, le digo, un continente, sino una intención. Ahora sí es que estos que se dicen de izquierda, estos progresistas, esta gente, todas estas barbaridades, quieren quedarse con el mente que se quedan. O sea, yo creo que el ser humano busca siempre, hay un instinto de vida en el ser humano, ¿no? Junto esa con el de parte muerte, humana de realización y de búsqueda mejores condiciones. Entonces hay nuevos desafíos para la humanidad, humana, ¿no es cierto? Y para mí, entonces lo que uno tiene que pensar es cómo nos proyectamos. Cuando hablaban del tema de la generosidad, ¿no? Que claro, en principio yo estoy de acuerdo con usted, no es generosidad de ellos, es una responsabilidad, ¿no? Es que pero yo digo, pienso en el ser humano y digo, en esto es que a mí me ha afectado tanto lo que está sucediendo en el planeta a nivel más de los animales. Me da más dolor, porque digo, o sea, ¿qué tipo de ser humano, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma de este ser humano? Que no tiene ni un poco de empatía con los otros seres, no tiene un poco de empatía con él mismo, porque si daña el planeta, daña su posibilidad de vivir en el planeta. ¿No? Mire, o sea, cuando yo veo los animales, es como, animales son seres vivos, o sea, que también conviven en este planeta. ¿Por quién nos dio a nosotros el derecho de adueñarnos de este planeta? Para empezar, o sea, esta cosa antropocéntrica, androcéntrica, ¿no? Este planeta no nos pertenece. Vivimos aquí
ahí sí hay que ser agradecidos. Este espacio nos ha abierto las puertas con los otros seres. ¿Quién nos dio a nosotros el título de propiedad, además para destruir el hábitat, la casita de una serie de especies, mire, con otros animales? Ahora, uno podría decir internamente con nosotros, ¿no? Como especie, claro. Tampoco, ¿no es cierto? Entonces, la acaparación, la acumulación, no importa que por allá haya gente que se esté muriendo de hambre, hay un desperdicio de producción, claro. Francisco, ¿no es cierto? Y uno sabe, alimentos. En las ciudades, los alimentos se desperdician, sí. Los procesos el 30% textiles, ¿no? de... Hay una producción obscena y al mismo tiempo pueblos que se mueren de hambre, pueblos que no tienen para vestir. Entonces, fíjese, el problema es que la organización humana en esta época, en este sistema, es que es antihumana. Destruye el planeta. La producción genera muchísima contaminación. Uno dice, ¿para qué tanto? Lo que hay que es redistribuir. Hay cantidad de toneladas de producción que se desperdician. Eso es la basura, ¿no? El mar lleno de basura, los ríos contaminados, que es producción. Una producción que no es para el ser humano. Es para la acumulación. Entonces hay un punto, yo digo, en que antes, ya no voy a discutir el tema de izquierda, de derecha, o sea, ya no me interesa eso a mí. El problema es que hay un sistema obsceno, irracional, antihumano, que se llama capitalismo. Y no estoy hablando desde el otro, se llama eso, pónganle otro nombre, que ya algún rato habrá dado alguna solución a las demandas humanas. Ahora está atentando contra la humanidad. Entonces hay que parar eso. Parece que es algo así trascendente que eso se inventó el ser humano, Francisco. Un sistema que desarrolla, produce, mientras más produce, más depreda la naturaleza. Fíjese los celulares. Cada vez duran menos. ¿A dónde va? A la basura. Para hacer un celular, ¿cuánto mineral se necesita? ¿Cuánta agua se necesita? Estas pantallas, ¿no? Que dicen que usan no sé cuánto duran. Estoy hablando de que hay un desperdicio que está haciendo daño al ser humano. Ahora, claro, dicen, bueno, hay una élite que se hará sus búnkers, que se hará sus cosas, ¿no es cierto? Sí, pero no. Pero, entonces, es esto de las mafias que habla el compañero, de esta narcopolítica, de un capitalismo criminal y mafioso, es producto de un sistema que ya no está atendiendo las necesidades humanas. Claro, uno dice, pero nosotros como Ecuador, ¿qué podemos hacer frente a las potencias mundiales que no... Mire, el tema climático no les da la gana, ¿no es cierto?, en seriamente parar, no les da la gana. Ahora uno dice, bueno, aquí, yo creo que no es tanto como vamos a cortar todo, pero sí podemos, ¿no es cierto?, sí podríamos, tuviésemos otro tipo de élites, digamos, hacer crecer el consumo a los que necesitan y bajar el consumo de los que no necesitan. O sea, así debería ser, ¿no? A ver, ¿qué necesitamos? Alimentos sanos, ¿dónde vamos a poner los recursos? En la pequeña producción. ¿Qué hacemos con la comercialización para que no haya un tema de desequilibrio? Pero eso choca terriblemente. ¿Cómo vamos a exportar? ¿Cómo generamos el trabajo? ¿Cómo? Es que yo creo que el trabajo se genera más fortaleciendo las pequeñas empresas. Ahí se fortalece el trabajo. Porque las grandes empresas, lo que usted decía, rápido usan tecnología afuera y eliminan a la gente. En cambio, en las pequeñas, la pregunta es, ¿para qué tenemos que producir ahí vuelven, tanto? No es competitiva la economía. Ahí está, porque estamos dentro de un horizonte económico, ¿no es cierto?, que es de este sistema, que el sistema no va más. El problema es que nuestras élites, tanto económicas como políticas, no son capaces de mirarse como en una especie de crítica al sistema, sino dentro del sistema. Claro, dentro del sistema es obvio, todo lo que dicen tiene razón, pero es que el sistema no es absoluto, no es Dios, pues Francisco, este sistema se inventó el ser humano y ya está viendo, hay pronósticos para el 2050, eliminación de algunos alimentos, o sea que desaparece. Desastres por el agua, desastres por suelos áridos. No estamos hablando después de 4 siglos, estamos hablando en 2050. Pero decía, Natalia, y eso mismo no pasa cuando erupciona un volcán, cuando hay no es lo mismo un terremoto y Sí pasa, pues Francisco, pero hay datos. Ahora si nos ponemos dentro de los negacionistas que niegan que hay un problema, que además de los propios ciclos de la naturaleza, hay un problema producido por este sistema de producción obscena, de consumo obsceno y de proceso de basurización obscena. Produce tanta basura. Entonces,
O si no, lo otro es decir, bueno, pues como así mismo es, pero ya es una Sigamos actitud medio nomás, suicida, ¿no? claro. También que podría ser, pero... También puede no ser. sé. Se nos está yendo el tiempo y fíjense cómo de las perspectivas del Ecuador nos quedamos un poco analizando la parte esta que es indispensable, César. Y en esta última parte yo quisiera pedirles a los dos que veamos entonces qué hacer. Usted nos ha mencionado de algunos, buscar unos acuerdos, señalar algunas cosas, fijar el desarrollo de este país, cómo queremos que se desarrolle, salvar de alguna manera también esta biodiversidad que Dios nos ha regalado para los creyentes o que nos ha tocado y ahí sí deberíamos ser generosos. ¿Cómo plantearnos eso, César? Bueno, el Ecuador tiene 5 problemas que son inevitables de resolución inmediata. Yeah. El primero es el tema de la pobreza. Insisto, 32,1% de las personas viven con menos de $2 al día. Estas son cifras que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Propio Estado, ¿sí? El propio Estado. El segundo grave problema es el tema de la desnutrición crónica infantil. Los niños de 0 a 5 años, por ejemplo, en la población indígena, el 48,9% tienen desnutrición crónica infantil. Quiere decir que si nosotros no resolvemos la nutrición de la niñez, vamos a tener una población tarada. Y tarada significa que no está en capacidad de dilucidar, de reflexionar, de expresarse, de desarrollar les sus estamos habilidades. Anulando esa posibilidad de desarrollarse. Porque la gente no está comiendo con los nutrientes que corresponden. El tercer problema grave que tiene el Ecuador son las niñas y adolescentes embarazadas. El Ecuador es el segundo país de América Latina que tiene un problema que castra, que frustra, que determina de manera compleja proyecto de vida, y empobrece más o genera condiciones de pobreza en un segmento muy potente. El cuarto, que es un tema de cultura, no puede ser posible que dentro de las 5 causas de muerte de los ecuatorianos y ecuatorianas estén los accidentes de tránsito. Eso determina que estamos haciendo algo totalmente mal. Sí. No. Y un problema grave es que apenas al 8% de la población, es decir, ni siquiera a 1 de cada 10 personas le interesa que el país esté saqueado. Apenas al 8%. No le importa, ¿no? Por lo tanto, está ya naturalizada la corrupción. Estos problemas que son los más potentes, que además se reiteran en las encuestas, desempleo, inseguridad, ahora incluso se suma el tema de la migración en doble vía. Vemos como problema que nosotros seamos un país receptor de migrantes, pero también ahora está dentro de las prioridades de los jóvenes irse. Eso no sucedía, eso sucedió hace 20 años. Estos problemas, más pensar la democracia en términos de introducir criterios de inteligencia colectiva, de participación auténtica, de trabajo dinámico, creo que nos hace pensar que el Ecuador necesita un pacto al 2050, al 2060. Creo que nosotros este año, yo quiero mirarlo con optimismo. Quisieras que el 2020, el 2020 que hablan en todo el mundo, sea un año de que todos concienciemos de que a nadie le resulta bajo ningún punto de vista un buen negocio paralizar el país 11 días como en octubre, que a nadie le resulta bajo ningún punto de vista sano y saludable que exista la violencia como una manera de pueden decir, oigan, si no reaccionan, les vamos a hacer reaccionar. Pero sí tenemos una manera de mirar todos en colectivo y decir, a ver, este es un año electoral, indudablemente, pero en este año es donde se debe exigir y demandar lo mejor de quienes quieren participar. Pero ahí viene usted está viendo, César, por ejemplo, ya vemos ahí que organizan el gobierno que ha estado, que sigue estando, o sea, si bien Moreno ha alejado algunas cosas, es Alianza País, o sea, son una versión más de lo que fueron estos 10 años de Correa. Pero les vemos organizándose y planteando recuperar la patria. O sea, la recuperación es para ellos. Yo creo que y ahí va a haber un conflicto. Lamentablemente. Y la gente que no le importa que se hayan robado puede volver y volvemos ya no a discutir los problemas reales, sino a cómo nos defendemos para estar por lo menos en libertades.
Claro, pero además yo creo que, Francisco, deberíamos ser más pedagógicos. Ya. ¿En qué sentido? Yo creo que ahí los medios de comunicación deberían hacer una gran contribución cívica. Cuando nosotros hablamos de cifras astronómicas como son 35.000 millones de dólares que se fueron por corrupción, nosotros eso deberíamos inmediatamente ejemplificar qué significa en términos de salud, en términos de educación, en términos de seguridad social, en términos de vivienda, en términos de acceso a servicios. Y yo creo que si fuéramos más pedagógicos, llegaríamos a persuadir, a sensibilizar al ciudadano común que por cada dólar que se va en corrupción o por cada dólar que no se invierte bien, prácticamente los más desfavorecidos y vulnerables son los que pierden. Es la gente pobre, la gente que vive en pobreza y en extrema pobreza, que vive en condición de pobreza, extrema pobreza. Y además de hacer un llamado a los políticos, a las políticas, a la gente a que tengamos una conciencia de país. O sea, yo creo que tenemos una clase irresponsable, que no tiene. Podría contar con los dedos de la mano porque hay excepciones como en todo, pero yo creo que hemos entrado en una zona de confort. El empresario gana y si gana está tranquilo, el que gana elecciones gana y está tranquilo. Exige un poco más y ya está. Y hemos burocratizado la mediocridad y la indecencia. Es decir, la gente que quiere comportarse de una forma honesta, de una forma de servicio al país, ahora está siendo señalada, está siendo maltratada. Y es grave, porque si apenas al 8% de la población le preocupa la corrupción y todo lo que significa que el Estado esté gangrenado, entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo de mayor largo aliento, ¿no? Natalia, para terminar entonces en esto, ¿la corrupción nos ganó la partida? No, yo quisiera pensar que nunca puede ganar la partida. El problema es que hay que entender la corrupción no solo como un problema ético o moral. Yo creo que hay que entenderla como un problema estructural. Es lo que yo peleo siempre, ¿no? No quiero con esto quitar responsabilidades a las personas, a los individuos, ¿no es cierto?, que cometen estos actos. Pero hay que entender que es un problema estructural. Es decir, que a veces siento que hay gente, que la gente honesta, ¿no?, individualmente honesta, entra a este sistema y si quiere seguir siendo honesta tiene que salirse. O sea, el sistema le expulsa. No puede, Entonces, ¿qué quiero decir? Que para combatir la corrupción hay que, además de hacer las sanciones, como se debe hacer, se tiene que cambiar las relaciones que implica transformar la institución, porque la institución son relaciones solidificadas, ¿no es cierto? Entonces las relaciones son el problema. Por ejemplo, y ahora que vamos a año electoral, ya vamos a nuevas elecciones. Yo digo, ¿en qué se ha cambiado la institución de la democracia representativa después de todos los escándalos de estos de que son las corporaciones privadas, ¿no es cierto?, las que financian las campañas electorales e incluso por el tema de la narcopolítica hay corporaciones ilegales que están financiando las campañas, ¿no es cierto? Y entonces, claro, yo lo que siempre digo, si un grupo llega a la administración de cualquier ámbito del Estado con este financiamiento, ¿a quién representa este gobierno? ¿A la sociedad o al grupo que le financió? Entonces la pregunta es, ¿se cambió esa institución? ¿Qué pasa ahora en el CNE? Ya vamos a elecciones. ¿Se saneó eso para decir, bueno, ahora sí, vamos a ver que el proceso va a ser sano, ¿no? Y entonces, ese es el problema. Entonces yo creo que si no entendemos que la corrupción es un tema estructural, está ya hecho estructura, y nos decidimos a desmontar esa estructura corrupta, ¿no es cierto? Y yo incluso le digo, la democracia representativa está totalmente tomada por los intereses económicos más indignos, digo yo, ¿no es cierto? Lo más indigno, ya, está tomada. Ahora, nos empeñamos, que sí. Bueno, pues pensemos, hay que sanear ese sistema, si no entonces nos cogen cada 2 años de elecciones y seguimos con la misma. No puede ser así. Entonces, ¿es posible cambiar, César? Yo quisiera ser optimista e invitar a todos los sectores, no porque esté representando a ninguno de aquellos, pero como un ciudadano, a que el 2020 sea un año de encuentros, de democracia, de paz, de desarrollo, que pensemos el Ecuador a largo aliento, porque cuando pensamos de manera inmediata, no resolvemos ni demostramos el amor que tenemos por las generaciones que están con nosotros. Creo que este año debería ser un año de conciencia plena en términos de que todavía podemos rescatarle al país. Es posible.
Bueno, ustedes ven, pasamos de buscar las salidas del Ecuador a una globalización y a una propuesta de un pensamiento mucho más humano. Natalia decía, si alguien quiere quedarse con el membrete de izquierda, que se queden nomás, pero estas son las ideas bases que nos sirven. Y claro, César dice, vean, lo primero es tener una conciencia de que el diálogo, el acuerdo, la posibilidad de avanzar juntos, esto es posible. El Ecuador está por hacer estas cosas y debe hacerlas. Los dos catedráticos nos han dado luces de lo que podemos discutir, de lo que puede hacerse, a lo que nos podemos comprometer. Ustedes podrán ver nuevamente este programa a partir de las 3 de la tarde, ya les estaremos repartiendo. Agradecer a Manavisión y a Color TV. Muchísimas gracias, nos estamos encontrando el día miércoles.